Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos cómo emplear referencias relativas y absolutas en Excel. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y seguirme en Facebook como Soy Fos. Sin más preámbulo, comenzamos. Referencias relativas y absolutas en Excel. Antes que nada, hablemos qué es una referencia, la cual identifica a una celda o rango de celdas de manera única en Excel. Las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel que permitirán a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor para utilizarlo en los cálculos. Referencias relativas. Estas guardan una relación con la columna y la fila en donde se encuentran. Lo que esto quiere decir es que al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. Es muy fácil identificarla ya que es la combinación de la columna y la fila de una celda, como lo podemos ver en la imagen. En ella solamente encontramos la letra de la columna y el número de la fila. Al unirlas, estas forman una referencia relativa. Referencias absolutas. A diferencia de las relativas, una referencia absoluta no permite que Excel las modifique al momento de copiarlas. Estas referencias permanecen fijas sin importar la cantidad de veces que sean copiadas en distintas celdas. Para hacer que una referencia sea absoluta, necesitamos anteponer el símbolo de pesos a la columna y a la fila de referencia, como lo podemos ver en la imagen. Cuando nosotros colocamos el símbolo de pesos antes de la letra de la columna y también antes del número de la fila, en automático esta se vuelve una referencia absoluta y es inamovible. Del mismo modo, existen referencias mixtas, las cuales son aquellas donde es posible fijar solo la columna o fijar solo la fila, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Cuando colocamos primeramente el símbolo de pesos antes de la letra de la columna, esta referencia es mixta y la columna es la única que quedará fija. Si lo anteponemos antes del número de la fila, esta referencia también es mixta. En este caso, la fila queda fija. Veamos un poco más de ello a través de lo siguiente. Ejemplo número 1. Determinar las calificaciones finales de un grupo de 10 alumnos a partir de obtener el valor de cada uno de los 3 criterios de evaluación con determinados porcentajes. ¿Cómo vamos a realizar esto? Bien, primero determinar la calificación promedio de las 4 tareas, posteriormente obtener su valor por equivalente al 40% de su criterio de evaluación. Secuencialmente hay que determinar el valor de la calificación del examen, multiplicándolo por el equivalente del 50% de su criterio de evaluación. Después, determinar el valor de la calificación de la participación, multiplicándolo por el equivalente del 10% de su criterio de evaluación, para así finalmente obtener la calificación final al realizar la suma de los valores de los 3 criterios de evaluación. Suena tedioso, pero vamos a hacerlo de manera práctica. Bien, para ello previamente yo ya he creado un nuevo libro de Excel, el cual he titulado como plantilla ejemplo tema 2 de referencias. Aquí ya tengo yo un diseño de solución, en el cual ubico que ya tengo el nombre de 10 alumnos y cada uno tiene sus respectivas calificaciones para su tarea 1 hasta la 4. Aquí también podemos observar los criterios de evaluación que vamos a utilizar para poder obtener la calificación final. Entonces, primero que nada debo determinar el promedio de las calificaciones de las tareas y lo debo de hacer para cada uno de los 10 alumnos. Con base en ello yo puedo identificar que lo que necesito es generar una función promedio y que ésta tenga referencias relativas para que yo únicamente al momento de definirla arrastre hacia abajo y esta en automático se vaya ajustando a cada una de las filas, que en este caso es de la fila 3 hasta la fila número 12. Entonces comienzo, me ubico en la celda G3 y voy a dar que esto va a ser igual a promedio. Voy a abrir un paréntesis para darle los argumentos y le digo que es del rango de celdas que van en este caso de la C3 hasta la F3. Como se dan cuenta, no tiene ningún símbolo de pesos. Esto comprueba y es garantía de que realmente es una referencia relativa. Le voy a dar Enter y en automático vean cómo ya me generó dicho promedio. Ahora, lo que decíamos, una referencia relativa debe tener la propiedad que si doy un control C y lo pego por ejemplo en la G10, en automático se va a actualizar. Lo comprobamos porque no está obteniendo el mismo resultado. Si también yo le doy un clic en la barra de fórmulas, observo que realmente se ajustó a el rango de C10 hasta F10.
Esto mismo lo podemos hacer si le damos aquí un doble clic y vemos cómo en automático se arrastra a llenar a todos los espacios en blanco, y podemos ir comprobándolo como hace rato. Vean cómo es una referencia relativa que se está adaptando a cada una de ellas. Ahora, yo no quiero que aparezcan dos decimales, voy a seleccionar toda el área sombreada de las 10 calificaciones promedio y me voy a ir aquí al grupo de número. En la esquina voy a dar un clic, me voy aquí precisamente a la categoría número y les digo que en las posiciones decimales solamente quiero uno. Le voy a dar en aceptar y ahora sí, ya tengo algo más certero o cercano a lo que yo quiero. Voy a hacer lo mismo para el lado de acá porque donde quiero que salga 10 salga como 10.0. Nuevamente voy a dar al grupo número. Y le voy a decir otra vez número y que solamente tenga un valor decimal. Le voy a dar en aceptar y bueno, con esto ya terminamos la primera parte, que fue determinar el promedio de las calificaciones a través de una referencia relativa. Bien, ahora vamos a obtener a cuánto equivale el 40% el promedio de las calificaciones, tomando en cuenta que las tareas valen dicho valor. Nos damos cuenta que aquí están todos los criterios, ¿no? Y voy a hacer de una vez la sumatoria de todas estas. Te voy a decir que esto va a ser igual a suma, que va en un rango de la C15 a la C17. Voy a cerrar y me dice que es el 100%. Con esto deduzco yo que de una escala del 0 al 10, el 100% equivale a la máxima puntuación, que son 10 puntos. Para ello debo de obtener a cuánto equivale el 40% de 9.8. Tomando en cuenta la sesión anterior, bastaría únicamente con hacer una multiplicación del promedio por el porcentaje que representa. Ahora, como lo sabemos, tenemos que hacer lo mismo para cada uno de los estudiantes que están por debajo. Si nosotros empleamos una referencia relativa, esto nos va a permitir que el valor promedio se vaya actualizando acorde yo vaya arrastrando hacia abajo. Pero si yo también lo hago para el criterio del porcentaje, va a suceder exactamente lo mismo. Si aquí es G3 y aquí es C15, cuando yo arrastre acá, este se va a volver G4, perdón, y después se va a convertir en C16, pero ya no va a coincidir. Vamos a ver si sí es cierto. Vean, si yo le digo aquí que esto va a ser igual a el promedio y lo multiplico por las tareas y lo dejo así, cuando yo arrastre hacia abajo, vean, no pareciera que no existe ningún problema. Se están actualizando, inclusive aquí nos damos cuenta que sigue funcionando como si no hubiera un problema, pero aquí ya me da un 0. ¿Qué está pasando? Lo que les decía yo, si bien este está en el lugar correcto, el de acá abajo ya no lo está, inclusive ni siquiera está cerca de las tareas. Con esto deducimos que una referencia relativa, cuando yo arrastro hacia abajo, no actualiza la columna, pero sí actualiza la fila. Por eso hace rato no hubo problema al haberlo hecho, pero en esta ocasión yo no necesito que la celda C15 se mueva, entonces para ello necesito emplear una referencia absoluta, pero para el caso de las promedio de las calificaciones, esa la voy a dejar así porque sí necesito que se vaya actualizando. Entonces le voy a decir que el promedio de las calificaciones va a ser igual a las tareas. Pero ahora me voy nuevamente a la barra de fórmula, le voy a dar ahí un clic y voy a colocar un símbolo de pesos. Con esto ya no se va a mover ni la columna, y luego antes del número 15 o del número de la fila le voy a poner otro símbolo de pesos y con esto me va a decir que ya no se va a mover. Voy a dar enter, vean cómo si me da el 3.9, ahora sí voy a arrastrar hacia abajo y vean que cuando inclusive yo lo verifico, esta se sigue inamovible. La única que se está actualizando es la columna G en cada una de sus filas, porque esto sí lo necesito. Entonces ya lo único que hago es arrastrar hacia abajo, veo que me están saliendo dos decimales, voy a seleccionar todo con mi shift y hacia abajo, me voy nuevamente al grupo número. Y les digo que en números solamente quiero que me muestre un decimal, y con esto, bueno, yo ya he obtenido el porcentaje para el criterio de tareas a través de una referencia relativa y una referencia absoluta. Ahora es momento de que obtengamos el criterio del examen, y básicamente va a ser lo mismo, ¿no? En este caso vamos a multiplicar la calificación del examen ahora por el 50% que equivale este valor, ¿no? Lo vamos a hacer exactamente lo mismo. Va a ser a través de primeramente una referencia relativa y multiplicarlo ahora por una referencia absoluta. Ahora, como hace rato yo les decía, cuando yo arrastro hacia abajo,
lo único que se actualiza es la fila, más no la columna. Entonces yo aquí puedo hacer uso de una referencia mixta. Es decir, que si yo solamente coloco el símbolo de pesos en medio de la letra de la columna y del número de la fila, lo que va a suceder es de que la columna se va a poder actualizar, pero la fila no. Pero en este caso no pasa nada si no lo coloco anteriormente, porque en este contexto pues la columna va a estar inamovible de la misma forma. Le voy a dar aquí un enter. Ahora lo voy a arrastrar hacia abajo. Y vean cómo, a pesar de que no lo coloqué en ambos lados, este se mantuvo todavía firme. Como repito, cuando yo arrastro hacia abajo, lo único que actualizo es la fila. Entonces yo lo único que necesito que no se mueva es la fila. En la columna debe de estar ahí mismo. Entonces por eso el resultado sigue estando correcto. Nuevamente están en 2 decimales. Lo voy a arreglar. Yéndome a grupo número, luego a la categoría número. Le voy a decir que solamente quiero un decimal y le voy a dar aceptar. Una vez que ya hice esto, ahora me falta sacar el criterio de la participación. Nuevamente voy a utilizar el mismo proceso, ¿no? Multiplicar la calificación de la participación como una referencia relativa que sí se va a actualizar hacia abajo, pero con una referencia absoluta. Aquí nuevamente voy a poner el ejemplo de colocarlo en ambos lados como sea más factible. Y ahora sí me está dando el resultado que yo deseo. Vuelvo a arrastrar hacia abajo. Notamos que la referencia principal, la primera, que es la de la calificación de las participaciones, está relativa porque sí se está actualizando hacia abajo, pero la segunda es absoluta porque no queremos que se mueva, solamente queremos que todos sean multiplicados por 10%. Nuevamente voy a hacer aquí, en este contexto, solo un decimal. Voy a grupo número, categoría número, un solo decimal y doy a aceptar. Y ahora sí ya tengo el resultado deseado. Con esto pues ya tengo cada uno de los criterios. Solamente faltaría determinar ahora sí la calificación final. Aquí voy a dar igual. Voy a decir que esto va a ser igual a una sumatoria que va desde la columna G. Me tengo aquí un error, porque no abrí los paréntesis. Ahora sí, vean cómo cuando ya abro paréntesis me dice que yo tengo que ingresar los argumentos. Voy a dar clic aquí. Voy a arrastrar hacia la L3, voy a cerrar y ahora sí ya obtengo la calificación final para el alumno, que en este caso es Yvonne Michel. Como las dos son relativas, va a ir actualizándose la suma hacia abajo y bueno, con ello ya terminamos de plantear la solución a el problema. Ahora vamos a darle aquí un pequeño plus. Me voy a ir a la celda F14 y voy a colocar la palabra prom. Quiero sacar el promedio para determinar cuál fue la calificación promedio en el criterio de tareas, en los exámenes, en la participación e inclusive en cada uno de los porcentajes dados. Entonces aquí solamente bastaría con que yo dijera que esto va a ser igual a promedio. Abro mi paréntesis y ahora sí le doy los argumentos. Con esto me va a permitir cuál es la calificación promedio en cuanto a las tareas. Me dice que normalmente están en un 8.2 y como son referencias relativas, ojo, nuevamente nos damos cuenta que no tienen, bastará únicamente con que yo arrastre hacia el costado para determinar el promedio de cada una de las columnas. Y esto comprueba lo que yo les digo. Cuando yo arrastro hacia abajo, siendo referencia relativa, lo único que va a estar actualizándose son las filas y va a utilizar las mismas columnas. Pero cuando yo lo hago hacia la derecha, va a actualizar únicamente las columnas, pero no las filas. Vean, lo voy a hacer hacia el lado derecho para cada uno de los criterios y vean cómo en automático nos da el promedio para el mismo rango de filas, pero lo único que actualizó fue la columna H. Ahora, como aquí estamos en la I, lo hizo con el mismo rango de filas, es decir, los mismos números, pero lo único que cambió fue las columnas y así sucesivamente para cada uno de los otros. Voy a ponerle aquí todavía un poquito más de estilo, le voy a dar aquí todos los bordes y le voy a colocar esto en negritas para que se pueda ver. Y con esto pues bueno, también dejamos en entrevisto que una referencia relativa cuando se arrastra hacia abajo actualiza las filas más no las columnas, pero cuando la arrastro hacia el lado derecho en una misma fila actualiza las columnas pero no el número de las filas. Ya para terminar vamos a dar los toques finales.
Voy a hacer lo siguiente, vean, aquí básicamente tenemos un recuadro que está de más. Lo voy a combinar con esta función de alineación, donde dice combinar y centrar, para que esto quede en uno solo. Ahora, lo que voy a hacer es que en la alineación, el grupo de alineación le voy a decir que lo centre, pero en un contexto de arriba hacia abajo, para que quede un poco más vistoso. Lo mismo voy a hacer con calificación. Vean que aquí hay una celda que se llama M1, la voy a combinar con la que está por debajo, que es M2, nuevamente con la alineación, en este de combinar y centrar, y bueno, este ya quedó en una alineación como lo quería yo hace rato. Ahora sí, toda la parte de arriba los voy a colocar de un color azul, porque ese es el color que normalmente a mí me gusta. Se pierde en este caso la letra, lo voy a decir que la letra va a ser de un color blanco para que se distinga, y todo lo de abajo lo voy a colocar de un color azul un poco más tenue, ¿no? Lo voy a hacer aquí nuevamente en los rellenos, voy a decir que sea este colorcito. Voy a repetir la dosis igual para la parte de acá, un color esto más azul tenue, lo mismo para estos de aquí, para hacerlo todo de un solo movimiento. Ahora sí me voy con las partes más oscuras para poder determinar y de alguna manera distinguir los encabezados de las tablas. Lo mismo para acá. Y con esto pues bueno, ya le damos una mejor presentación. Ahora esto todavía lo puedo mejorar. Vaya, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a seleccionar la celda, en este caso C2, y me voy a ir en el grupo de alineación. Aquí en la esquinita le voy a dar un clic y le voy a decir que quiero que la orientación sea hacia arriba. Le voy a decir que sea de 90 grados. Le voy a dar en aceptar y vean cómo ahora queda de forma vertical. Esto me va a permitir a mí hacer todavía esto un poco más pequeño para que la tabla no quede tan grande. Voy a repetir la dosis al mismo tiempo para tarea 2 y tarea 3 nuevamente en la esquina. Nuevamente le digo que quiero que esté de 90 grados, le voy a dar a aceptar. Y bueno, aquí voy a hacer lo siguiente, voy a darle clic sobre la letra C, me voy a ir aquí a la grupo celdas y en formato, y me voy a ir en ancho de columna para poder copiar el ancho, que va a ser 4, le voy a dar un control C, cierro, repito para la D y para la E, voy a dar clic aquí, voy a dar un control aquí en la E, con un clic, nuevamente me voy a ir a formato, me voy a ir a ancho de columna, para que lo defina en 4, le voy a dar en aceptar y ahora sí tengan el mismo número. Me quedó un poco más pequeño, basta con que haga eso. Aquí en tarea 4 también lo vamos a hacer para que tengan todos una misma sintonía, 90. Le voy a dar en aceptar, le voy a hacer un poco más pequeño de tal manera de que abajo el prompt no se oculte. Una vez que ya tengo esto, pues bueno, ya tengo una solución un poquito más agradable, y con esto pues bueno, ya terminamos el planteamiento del problema del ejemplo 1 y la explicación referente a lo que viene siendo nuestras referencias relativas y absolutas. Me estoy dando cuenta aquí que el porcentaje quedó oculto, lo voy a hacer un poquito más ancho de tal manera de que se alcance a ver. Un poquito menos, y con esto pues bueno, ahora sí hemos terminado nuestro ejemplo. Bien, por mi parte ha sido todo. Espero te haya gustado este video y te sea de gran ayuda en tus actividades. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en Facebook como SoyFos. Ahí publicamos memes random y sobre la vida en clase a distancia. Del mismo modo, últimamente estamos haciendo streams aproximadamente a las 7:30, donde jugamos algunos videojuegos de PlayStation 1 como Crash Bandicoot Team Racing, Crash Bandicoot 3, Days Gone, entre otros. Espero nos puedas acompañar, y asimismo, si te gusta la música de fondo, sigue a EEV Music. Sus redes siempre las dejo en la parte de la descripción. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima. ¡Chao!